activa de algunos ponentes y participantes. Y ahora nos vamos a una cosa un poco, casi parece a veces el patito feo de los puntos de encuentro, que es la administración, ¿no? Los niños y niñas del sistema de protección de menores. Yo creo que esta mesa está, vamos, me la estaba mirando yo estos días, está espléndidamente organizada, porque tenemos tres representaciones de tres lugares muy distintos que en todos ellos convergen en un punto de encuentro. Por una parte tenemos a Rosa María Pérez, que es licenciada en Derecho, también es licenciada en Psicología, y es en este momento la... Espérate un momento que yo también voy. Es la jefe de Servicio de Atención a la Infancia y Adolescencia de Barcelona, de la DGAIA, de la Direcció General d'Atenció a la Infancia y la Adolescencia del Departamento de Bienestar y Familia. Por tanto, ella es la responsable de lo que sería en la ciudad de Barcelona de los niños y niñas tutelados y de los equipos de atención a la infancia. En segundo lugar, hablará Beatriz Granados, que es también licenciada en Psicología, y ella es actualmente miembro de la entidad ENAE, que gestionan, y ella en todo caso es la coordinadora del programa de acogimiento familiar de urgencia y diagnóstico en la provincia de Murcia, y nos hablará de este acogimiento especial o ese régimen de visitas llevado a cabo con menores, prácticamente con bebés, ¿no? Me has dicho hasta los 6 años. Y en tercer lugar, el que tenemos aquí es un licenciado en Derecho que se llama José Gabriel Ortolà Dinber, sí, eso, que es coordinador de un punto de encuentro familiar, pero a la vez es abogado especialista en Derecho a Familia, es a la vez vocal de la Asociación Española de Abogados de Familia y coordinador de un punto de encuentro en la ciudad de Valencia. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Por favor, Rosa María. Muchas gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, quisiera agradecer a la organización la amable invitación en la participación a estas jornadas. Una de las cosas que me suscitaron dudas cuando me pidieron esta colaboración es qué tema y qué podía abordar que fuera de interés de todos los asistentes. Evidentemente, hablar de cómo se han de realizar las visitas, cómo se ha de realizar una mediación, cómo se resuelven las situaciones conflictivas en las visitas, yo creo que todos ustedes saben mucho más y ya habría acabado aquí mi ponencia. Poca cosa les podría aportar. Con lo cual, la elección intentaré que sea qué tienen de diferente o qué características específicas tienen las visitas de los niños y los adolescentes que están bajo tutela de la Administración. Y espero que esto sea de su interés. Bueno, al final, si no, ustedes juzguen y ya me dirán. En primer lugar, quisiera hablar del marco legal en que se mueven estas visitas de los menores tutelados. Hay un cambio legislativo en Cataluña con la Ley 14/2010 de los derechos y oportunidades de la infancia y la adolescencia que afecta de manera importante al derecho de visitas y a la tipología de los casos en que establecemos régimen de visitas. En el artículo 116, que tienen ustedes aquí, dice que la declaración de desamparo y la adopción posterior de una medida de protección no debe impedir la comunicación, la relación y las visitas del niño o el adolescente con sus familiares, salvo que el interés superior del niño o adolescente haga aconsejable la limitación o su exclusión. Nos encontramos con el primer escollo, el interés superior del niño o adolescente, que como ustedes saben es un término jurídico indeterminado que se utiliza muchas veces de manera distinta y a veces al libre arbitrio de los técnicos, con lo cual hay una seria dificultad a veces de establecer cómo se han de hacer las visitas y cuál es este interés superior del menor. Ya antes de esta ley, en el año 2006, mediante una instrucción, la Instrucción 1/2006 de 27 de febrero de la Dirección General de Atención a la Infancia, establece cómo se ha de establecer el régimen de visitas. Y establece que todo régimen de visitas de un menor bajo tutela de la Administración se ha de hacer por resolución administrativa. Y cualquier restricción o supresión siempre se debe hacer por resolución administrativa motivada y, por lo tanto, impugnable judicialmente. ¿Qué venía ocurriendo? En general, las visitas, en algunos casos, se establecían de manera verbal. El equipo le decía, usted tendrá visitas cada semana,
observaban que las visitas funcionaban mal y en una de estas se le decía, mire, ahora vendrá usted cada 15 días. Con lo cual se generaba una verdadera indefensión a los progenitores o a los abuelos, aunque no fueran progenitores, a la familia, que no podía y no sabía cómo recurrir y cómo mostrar el desacuerdo. A veces había un acuerdo incluso en la medida de protección, pero no así en el régimen de visitas. Con lo cual se creaba una serie de situaciones, yo diría, de facto, difícilmente reconducibles cuando la restricción de visitas se alargaba en el tiempo y el niño perdía el contacto, se desvinculaba de los familiares. Por lo tanto, en esta instrucción marca que siempre se harán por resolución administrativa. Otros cambios importantes que establece esta ley, la Ley 14/2010, es la desaparición de una medida de protección que yo creo que Cataluña era de las pocas o la única comunidad que tenía. Era la medida de atención, llamábamos, en la propia familia. Esta medida implicaba la tutela, la asunción de las funciones tutelares por parte de la Administración y se delegaba la guarda a los progenitores. Y ansí era una medida que los padres a veces no entendían y yo creo que los profesionales tampoco, porque motivábamos un desamparo, con lo cual remarcábamos en la resolución las carencias, la negligencia, el maltrato de los progenitores en relación a aquel niño, pero a la vez les dejábamos el niño. Con lo cual, el propio escrito y la propia resolución era de difícil entendimiento. ¿Cuándo utilizábamos esta medida? Había dos situaciones, básicamente, en las que declarábamos la atención en la propia familia. Uno de los casos era situaciones de un cierto riesgo para el niño y para el adolescente dentro del contexto familiar, pero con unos padres que que reconocían dificultades, que estaban dispuestos a trabajar con los técnicos y a emprender un plan de mejora, y por lo tanto en aquel momento se valoraba que la separación del niño del entorno familiar era perjudicial y era mejor que continuara con estos progenitores. Normalmente también había otro tema que era una cierta precariedad económica y esta medida de atención en la propia familia conllevaba la prestación de una ayuda económica, con lo cual era una manera de dar un soporte económico a la familia para que pudiera mejorar su situación. Otros casos en los que se utilizaba esta medida, en los casos de divorcio o separación contenciosa. En los casos en que los progenitores o uno de ellos acusaba al otro progenitor de no tratar de manera adecuada al niño o al adolescente y empezaba un cruce de denuncias mutuas y no recurrían a la autoridad judicial, sino que hacían una denuncia, venían a las dependencias del equipo de infancia y pedían que se les diera la guarda porque en el proceso de separación estaban viendo que el otro progenitor maltrataba al niño o no lo atendía adecuadamente. En estos casos se asumía la tutela y se delegaba la guarda a uno de los progenitores. Es decir, hacíamos una función parecida a la que luego tenía que retomar el juzgado al ver el tema del divorcio. En estos casos, yo creo que las familias buscaban una cierta rapidez en la intervención y no entrar en un proceso judicial, porque en algunos casos, con la resolución que les otorgaba la guarda y se regulaba un régimen de visitas, no acudían posteriormente a regularizar la situación a nivel judicial. Y el caso quedaba regulado tan solo en vía administrativa. Estos eran casos en que regulábamos un régimen de visitas y procedíamos a establecerlo bien libre, es decir, que los padres hicieran los intercambios en casa de uno a otro, o bien en puntos específicos, en un punto de encuentro propio de la Dirección General, o a utilizar los puntos de encuentro familiar, que también utilizan los juzgados. Esto generaba, yo pienso, no sé si decir pérdida de tiempo, sería la palabra adecuada, pero sí que distintas administraciones y muchos profesionales interveníamos en el mismo caso y complicaba grandemente la situación a veces de la familia y del propio niño. ¿Por qué? Porque después que la administración hubiera decidido algo, el juez tenía que volver a revisar y establecía otra vez la guarda a uno de los progenitores. En general, los jueces respetaban si el niño estaba tutelado
con la guarda de un progenitor y con un régimen de visitas ya establecido, asumía este régimen de visitas y lo incorporaba. En algún caso no era así y el conflicto familiar se acrecentaba, porque la madre recibía una resolución administrativa que le daba un régimen de visitas y una resolución judicial que establecía otro. Desde la administración decíamos que el niño estaba tutelado, por lo tanto el régimen de visitas válido era el nuestro, pero la madre tenía la presión del otro progenitor, del padre, con la amenaza a veces de no te pasaré la pensión económica si tú no cumples el régimen judicial de visitas. Eran pocos, eran casos excepcionales, pero sí que se daban este tipo de conflictos. Otro conflicto es que nos encontrábamos los equipos de infancia regulando aspectos, yo diría, conflictivos de una relación, cuando hay una separación o un divorcio en general, la relación entre los progenitores no es ideal y comprensiva, con lo cual nos acabábamos viendo envueltos en la pelea entre los dos progenitores. En cuanto a detalles como, por ejemplo, la escuela. Yo recuerdo un caso, el padre quería matricular a un niño en la escuela privada y la madre en la pública, y no se ponían de acuerdo en el tipo de educación. Se generaban conflictos en las salidas y las visitas. Había casos que yo creo que rozaban el absurdo, es decir, el padre le dijo al niño que lo llevaba un fin de semana en helicóptero y la madre enfurecida haciendo escritos diciendo que el niño no quería que subiera a un helicóptero. Claro, nosotros no tenemos ninguna regulación sobre helicópteros, con lo cual no sabíamos si podía subir o no al helicóptero y en base a qué le denegábamos o no. Evidentemente, por debajo había otra situación, es decir, el padre tenía una situación económica sustancialmente mejor que la madre y daba al niño una serie de regalos y de prebendas que la madre no podía darle y pensaba que así se ganaba el cariño y estaban en la lucha entre conseguir el afecto del niño que era objeto de litigio. Pero realmente era muy difícil desde los equipos de infancia que están preparados para situaciones de desamparo, situaciones de maltrato grave, de negligencia, entrar a dirimir la escuela, los horarios, si va al splay, si va al casal, si no va, era realmente complejo. Con lo cual, esto con la entrada en vigor de la Ley 14/2010, desaparece esta medida de atención en la propia familia, iniciamos todo un proceso de transición que es de cierre de todas estas tutelas y orientando a las familias que vayan al juzgado a regular su situación de separación o de su divorcio y que el juez establezca el régimen de visitas que considere más pertinente. Actualmente, si procedemos a adoptar una medida de protección, estas son las medidas de protección que podemos adoptar, siempre que declaramos una situación de desamparo, implica la separación del niño de los progenitores. Quiere decir que ni el padre ni la madre pueden hacerse cargo de este niño o de este adolescente. De momento, puede ser provisional o puede ser una situación más permanente. El artículo 120 establece todas las medidas de protección. Todas estas medidas conllevan aparejadas la regulación del régimen de contacto, de visitas y de contacto telefónico con los progenitores. Como ven ustedes, las medidas posibles es el acogimiento familiar, o bien en familia ajena, o bien en la propia familia, en familia extensa, el acogimiento familiar permanente, que puede ser también en una familia ajena o bien en extensa. La novedad de la ley es que introduce este acogimiento permanente que no estaba contemplado en la ley anterior, la ley que era del año 91, la ley 37/91, y por lo tanto, en aquellas situaciones en que los progenitores no hay visos de que puedan recuperarse por enfermedad crónica o algunos casos porque están desaparecidos, se puede delegar de manera permanente el acogimiento en una familia, normalmente abuelos o tíos, familia extensa, y en algunos casos se delega en familia ajena, en aquellos casos se hace permanente, en aquellos casos en que no se ve adecuado instar un proceso de adopción. Muchas veces porque el niño no aceptaría, porque ya tiene una edad en que no aceptaría un cambio de apellidos, una rotura total de filiación, tiene aún presente las figuras de los progenitores y en cambio sí acepta estar con una familia que le acoge y que le cuida. Otra de las medidas es la unidad convivencial de acción educativa, que son unas unidades pequeñas,
con unas familias que acogen de manera temporal a los niños. Generalmente se utilizan niños en grupos de hermanos, niños que presentan algún tipo de dificultad y de patología, y los acogedores son especializados. También puede haber una medida de acogimiento en centro público o concertado. El acogimiento preadoptivo, que es el paso previo a la adopción, y las medidas de transición a la vida adulta y a la autonomía personal, que son aquellas medidas que se establecen en los chicos y chicas más mayores que a partir de los 18 años han estado tutelados previamente y a partir de los 18 años necesitan contar, no pueden contar con ningún familiar y pueden contar con un soporte o bien de domicilio o bien de inserción laboral, de ayuda en el proceso de inserción laboral, diferentes tipos de acompañamiento de transición a la vida adulta y que se puede alargar hasta los 21 o 22 años hasta que el niño o chico ya tiene una cierta autonomía. En estos casos de chicos mayores, evidentemente, no hay un régimen de visitas, sino que hay la libertad del adolescente prácticamente adulto que establezca las relaciones que considere oportunas. En este sentido, antes ha habido la discusión de los regímenes de visitas en adolescentes y qué ocurre con las visitas si el adolescente se niega. Se ha hablado del menor maduro. En nuestro caso, se escucha el parecer del niño a partir de los 12 años y antes si se considera que tiene suficiente madurez. Nosotros pedimos que siempre se escuche, aunque tenga 5 años, que el niño diga cómo le van las visitas, si le gusta, qué le gustaría, qué piensa. A partir de los 12 años sí que es obligatorio que los equipos en sus informes adjunten la opinión del niño, niña o adolescente, y piensen también que a partir de los 16 años notificamos la resolución de tutela de manera completa al niño o adolescente y se le explica que el niño puede impugnar la resolución administrativa, con lo cual, si no está de acuerdo con la medida de protección que hemos adoptado o con el régimen de visitas, desde la propia Dirección General pedimos al juzgado el nombramiento de un defensor judicial que defienda sus intereses. Lugar de realización de las visitas, intentamos siempre que sean los más naturales posible, con lo cual las visitas se intentarán hacer en el lugar de residencia del niño, en casa de los acogedores, en casa de unos abuelos, que pueda haber un intercambio en un parque si no quieren que suban al domicilio. En casos que han de ser más controladas, se realizan en el espacio de visitas que tiene la propia Dirección General de Atención a la Infancia y, en algunos casos, en los puntos de encuentro familiar. Para que se hagan una idea de las visitas realizadas durante el año 2011, nuestro espacio de visitas fueron 8.000 visitas y fueron atendidas mensualmente 445 familias. Motivos para la utilización de un espacio de visitas más controlada. En general, son situaciones en que la familia se le comunica la resolución de tutela y desamparo, pero no se le dice dónde está ubicado el niño por protección, porque hay un riesgo de secuestro, de llevarse al niño o al menos de intentarlo. Visitas que se prevén altamente conflictivas y que no se pueden mantener dentro del centro por la distorsión que pueden ocasionar, no al niño, evidentemente, pero a toda la dinámica del centro. Entrar unos progenitores que han consumido, que entran gritando, increpan a los educadores, les amenazan, que genera un estado de tensión en todo el centro. Visitas a veces conflictivas entre los acogedores, aunque sea familia extensa, y los progenitores. Y también visitas de menores que necesitan una intervención profesional para realizar un intercambio, realizar la visita, porque la familia ajena no conoce a los progenitores. En el punto de encuentro, por decirlo de alguna manera, propio de la Dirección General, las visitas se hacen supervisadas por los propios equipos técnicos que han realizado la propuesta, los equipos de atención a la infancia y la adolescencia, que denominamos EAIAS, u otros equipos técnicos, equipos de centro de acogida o equipos de valoración de maltrato infantil en el ámbito hospitalario. ¿Qué motivos nos llevan a utilizar un punto de encuentro familiar?
Muchas veces la ubicación geográfica. Nuestro punto de encuentro está situado en la ciudad de Barcelona y las familias pueden tener poca capacidad de desplazamiento, no solo económica, a veces, sino pocas capacidades personales para desplazarse y acudir a este punto de encuentro. En algunos casos judicializados muy complejos hemos pedido que el punto de encuentro familiar haga una observación sin haber participado en el diagnóstico. Es decir, nosotros valoramos negativamente la visita, vemos que va mal, pero queremos que un observador quizá más imparcial emita un informe para informar a la autoridad judicial de cómo ven las visitas, si realmente hay una situación de negligencia, de maltrato, no saben qué hacer con el niño y que podamos aportar un informe que no se considere de parte. No se puede solicitar un punto de encuentro familiar cuando se está en proceso de diagnóstico por el equipo técnico de conocer cómo funcionan las visitas. Me han dicho que voy muy mal de tiempo, con lo cual lo dejo para el turno abierto y intento terminar. Dificultades en las visitas, sobre todo después de una medida protectora no aceptada por la familia que genera agresión y enfrentamiento con los profesionales, problemas crónicos de patología mental y una tendencia o una posibilidad de cronificarse el caso en los puntos de encuentro familiar que no están destinados a esto. Solo como último apunte, y yo creo que se tiene que pensar, una cosa es distinguir el pronóstico familiar, puede ser de no retorno, pero hemos de distinguir el pronóstico de retorno del niño con la familia al pronóstico de las visitas. Las visitas pueden evolucionar y normalizarse la relación y pasar a visitas más abiertas, aunque quizá el niño nunca vuelva con los progenitores. Por lo tanto, hay un doble pronóstico a tener en cuenta. Y que el trabajo es distinto en los niños tutelados por parte de los puntos de encuentro. Porque muchas veces lo que intentamos no es que el niño se vincule, sino simplemente que tenga las visitas en un entorno lo mejor posible y que no le hagan sufrir, que las pueda disfrutar y que esté seguro y tranquilo, pero no vamos a vincular, sino que estamos al contrario, en un proceso de desvinculación, porque quizá la propuesta es de no retorno nunca y en algún caso de preadoptivo, con lo cual vamos a ir trabajando la desvinculación y no será necesario dar estrategias a los progenitores. Muchísimas gracias por su atención, espero que les haya interesado. Gracias, Rosa María. Damos paso a Beatriz. Bueno, pues muy buenos días. Ante todo, dar gracias a la organización pues, por dejarnos este ratito para poderos explicar un poco este programa en concreto de urgencia diagnóstico, que bueno, pues es un poco peculiar en referencia a lo que he estado escuchando esta mañana de los compañeros, ¿vale? Bueno, el programa de urgencia diagnóstico está conveniado con la Dirección General de Protección de Murcia y, bueno, pues en este momento, desde el 2005 que se implantó, lo lleva la Fundación Obelén. Vale. La Fundación Obelén, que es la entidad que lo está gestionando, pues es una fundación, una ONG de carácter, una entidad benéfica, de carácter asistencial y lleva el ámbito tanto del menor como de la familia. Y en concreto lo que es el acogimiento está basado en el acompañamiento 24 horas y apoyando a la familia acogedora, tanto a la biológica, desde que el niño nace hasta la posible emancipación de este, ¿vale? Intervenir con las tres partes que forman el vínculo. Bueno, pues a nivel nacional tenemos varios. Esta parte lo voy a explicar así un poco breve, pero bueno, para situaros un poco dónde estamos. A nivel nacional, pues gestionamos centros terapéuticos, pues para atención psicoeducativa y terapéutica y una atención individual de menores con trastornos de comportamiento. Existe una amplia red residencial, que serían pues, centros de acogida en régimen abierto de media y larga estancia. Tenemos también el programa de acogimiento familiar, que serían pues simple, permanente. También, por ejemplo, en Canarias llevamos una amplia gama con familia extensa y de urgencia y diagnóstico. Los centros de medidas judiciales pues también surgen con un centro cerrado y surge con la finalidad de que bueno, pues menores que han infringido una ley pues bueno, llegar a un acuerdo un poco de medidas cautelares.
También la mediación legal, que facilita la participación voluntaria del menor infractor para poder resolverlo de alguna manera pues extraoficial, un poco conciliación y reparación del daño causado. La red de inserción sociolaboral pues es un programa de fomento de empleo, pues es más para chavales un poquito más mayores, pues ya cuando empiezan a tener la adolescencia, con el fin de que sus educadores le vayan enseñando ya una formación y el día de mañana cuando salgan del sistema de protección pues ya tengan ahí algo un poco más seguro. Promoción y empleo del voluntariado, pues bueno, siempre estamos abiertos a personas, entidades, familias que colaboran voluntariamente con la Fundación. La cooperación internacional, pues también se han hecho muchos envíos tanto de juguetes para reyes a otros países, se han construido, se han formado parte en la construcción de escuelas taller o incluso formación profesional en Asia, en África. En América del Sur también se hizo algo. Y luego tenemos también el proyecto ESPERI, que es un proyecto de investigación y formación acerca de la prevención de los trastornos de comportamiento durante la infancia y la adolescencia. ¿Vale? Centrándonos ya un poquito en lo que, bueno, pues os voy a intentar explicar brevemente. Es el programa de urgencia y diagnóstico que tiene como principal objetivo que los menores no sean institucionalizados, ¿vale? Es un recurso, como ya he dicho, del sistema de protección y está dirigido a menores de 0 a 6 años, especialmente bebés. O sea, la mayoría que tenemos son pues recién nacidos, de 6 años solamente cuando hay algún grupo de hermanos, por no separarlos, pues entran también al programa, ¿vale? Pero la prioridad son bebés recién nacidos. La duración que tiene este programa es de 9 meses. Es decir, que desde que el menor se entra en el programa con una familia acogedora, el tiempo que permanece en esta es 9 meses. Durante esos 9 meses, el tiempo que tenemos el equipo para buscar la mejor alternativa para el menor, ¿vale? Un poco la tipología que nos suele entrar al programa, pues es pues, administrativo, que si los padres dan el consentimiento, judicial, ahora está viendo más, y la temporalidad. Puede ser también que entren con una previsión de retorno con su familia biológica o en acogimiento preadoptivo. La realidad es que el 90% de nuestros casos salen en preadoptivo. No, las familias biológicas, pues bueno, también a lo mejor hay un poco de criba a la hora de derivarlo de la administración. Se piensa inicialmente que sean menores que vayan a ir en preadoptivo por aquello del tiempo que tenemos, que son 9 meses el tiempo que hay de intervención para poder sacar la mejor alternativa. Con lo cual, pues serían en un principio pues todos los menores de 0 a 6 años que son entregados voluntariamente, o sea que sus progenitores o bien la madre firman y lo entregan voluntariamente, o los menores que son retirados por la administración, que pueden ser para que vayan en preadoptivo o retornen con su familia biológica. Los menores que firman voluntariamente sus progenitores luego tienen que ratificarse a las 6 semanas de ello, ¿vale? Para que podamos seguir el procedimiento. Bueno, pues para todo este equipo de intervención desde Murcia hay una trabajadora social que se encarga solamente de hacer el plan de caso y de supervisar y llevar a la familia biológica, es decir, que tiene que pedir informe a servicios sociales de zona, a los centros de salud. Si tienen hermanos que viven en el domicilio familiar, pues hay que pedir informe al centro a ver si tienen puestas todas las vacunaciones, a los colegios. También aceptar todas las solicitudes o comparecencias que las familias biológicas, abuelos, primos o demás familiares se interesen por el caso en concreto del menor derivado. Y luego hay otra trabajadora social que es la que se encarga del seguimiento y el acompañamiento a la familia acogedora, ¿vale? Normalmente está ahí muy claro los casos porque la misma no creíamos conveniente que fuera la misma persona que estuviera llevando el caso de apoyo a la familia acogedora y que luego a la vez estuviera viendo la cara a la familia biológica en la supervisión de las visitas. Entonces lo separamos un poco. Y luego la psicóloga, pues que es la que intenta coordinar un poco, que en este caso soy yo, y llevar un poco las dos vertientes, ¿vale? Entonces, bueno, pues los aspectos que tenemos que tener en cuenta, pues principalmente es la del menor, tener en cuenta que son bebés recién nacidos, que cuando un niño nace de un centro,
hospitalario, pues nos llama la trabajadora social o nos llaman de protección de menores y nos dicen que hay una renuncia y entonces pues como cualquier otra madre que le dan el alta, pues nosotras vamos a los 2 días, recogemos el niño con nuestra mochila y le trasladamos a la familia acogedora. Se le dan todas las pautas, tanto médicas como antecedentes que sepamos de la familia biológica. Y no o sea, de antecedentes me refiero de algún, por ejemplo, si ha tenido síndrome de abstinencia o consumidores de alcoholismo, un poco, pues para saber un poco cómo puede ir derivando el niño. A la familia acogedora se la atienden con un móvil 365 días al año. Y luego tenemos la parte de la familia biológica. Cuando nosotros nos derivan un caso, esperamos un día o dos a ver si la familia biológica da señales de vida en caso de cuando son menores de retirada, y si vemos que no, pues entonces ya nosotros nos ponemos en contacto con ellos para informarle un poco de dónde está su hijo, del recurso que asiste, o sea, que se encuentra, e informarle un poco de los pasos que se van a seguir, porque al ser este programa, bueno, pues ya de alguna manera novedoso en Murcia, pues la verdad es que no entienden muy bien que vayan con una familia en vez de ir a un centro de protección. Ahí nos encontramos muchas veces que las familias te dicen que no, que prefieren que estén en un centro a que estén con una familia acogedora. Entonces le explicamos un poco que son familias profesionalizadas y bueno, ahí intentamos que al final pues entiendan la situación. ¿Vale? Vale, pues normalmente cuando son menores retirados, pues viene mediante una resolución administrativa, en principio, viene el horario de visitas y dónde y cuándo se van a hacer hasta ahora. Desde hace un mes o así, para favorecer de alguna manera a la familia biológica, se está quedando un poco abierto. Desde el punto que a los padres, a los progenitores, se les informa del lugar de las visitas y se les dice que se les va a llamar para llegar a un acuerdo. ¿Esto por qué se ha modificado? Porque hasta ahora venía la resolución, venía los martes de 10 a 11 y a lo mejor luego hablabas con los progenitores y justo en ese momento ellos pues tenían un trabajo o les venía muy mal el transporte porque vivían a lo mejor en un pueblo cercano a Murcia, pero la combinación era muy difícil. Entonces se ha quedado un poco abierto, porque sí que en Murcia cada movimiento que se hace mediante resolución. Entonces, claro, para el cambio de una visita pues hay que hacer un informe de orientación y otra vez emitir una resolución administrativa. Entonces, para evitar tanto tiempo o malestar de los progenitores, pues ahora se está haciendo un poco abierto. Los menores de entrega voluntaria, pues normalmente no llevan visitas porque firman la declaración de consentimiento, a las 6 semanas se ratifican en ello y entonces durante este tiempo ellos no tienen visitas con sus progenitores. ¿Qué puede pasar? Que un menor que en un principio sea una renuncia se convierta en una renuncia sin ratificar. O sea, los progenitores deciden no seguir adelante con ello y no quieren ratificar, o aparece familia extensa que les hace que no ratifiquen porque ellos quieren hacerse cargo de estos menores. Con lo cual, pues también deben de tener visitas. Lo solicitan también formalmente por escrito, mediante comparecencia, y automáticamente tienen derecho a tener visitas con el menor. ¿Vale? Con lo cual el tiempo pues ya se va alargando. Las causas que provocan un poco la separación de estos menores cuando son menores de retirada, que muchos de estos ítems luego tenemos que tener en cuenta a la hora de supervisar nosotros la visita en el punto de encuentro. Pues la conducta desviada de los padres, la separación o muerte de alguno de los progenitores, embarazos no deseados, a lo mejor son de uniones anteriores y ya la progenitora pues tiene nueva pareja y esa pareja actual le dice que no quiere hacerse cargo del niño anterior porque no era suyo y entonces, bueno, pues ellos de alguna forma deciden pues entregarlo. Enfermedad física o mental de los progenitores, pues negligencias graves. Por ejemplo, ahora hemos tenido un caso que supongo que lo habréis visto en los medios de comunicación, pues de un menor que vivía tanto con la madre, vivía con los dos, o sea, con los dos progenitores, incluso dos tíos paternos, y el menor estaba recibiendo unos malos tratos, tenía pues muchas físicamente pues unos malos tratos, pues nos puede imaginar desde quemaduras, desde extremidades rotas, entonces pues ante ese caso directamente se retira y de hecho los padres ahora mismo no tienen derecho a visita, están en prisión preventiva.
Cuando son madres solteras y son muy jóvenes, pues a lo mejor no tienen recursos, no saben a quién recurrir. También se nos ha dado el caso de madres tan jóvenes que, bueno, pues de 11 años y pues se ha detectado que podía haber o ha habido algún tipo de abuso dentro del núcleo familiar y entonces pues también hemos tenido que asumir la tutela de la madre. O sea, a la misma vez del menor, también de la madre. Entonces la madre ha entrado en un centro de protección y el menor ha entrado con una familia acogedora. Entonces se ven en el punto de encuentro en nuestra oficina, valorando las dos alternativas. La alternativa de la madre ya no la valoramos nosotras, estaría el centro de protección o el servicio de protección de menores, el que deriva, pues, el que haría su plan de caso, pero nosotros sí nos encargamos del plan de caso del menor. La discapacidad o enfermedad crónica del niño o de la niña, pues hay progenitores que pues a lo mejor tienen una enfermedad pues, o un niño con una discapacidad y no se ven no se ven con fuerza como para hacer frente al caso y entonces pues también o lo entregan voluntariamente por un tiempo que tampoco saben normalmente decirte va a ser por un mes, por 5, pero bueno, luego se alarga más o directamente renuncian a ello. Por ejemplo, se han dado el caso pues, de 2 hermanos que eran gemelos, eran 2 y 2, y cada uno del parto gemelar pues tenían autismo y además severo. Entonces, claro, la madre no se veía capaz de hacer frente a la situación y entregó a los 2 menores. Estuvieron en una familia y bueno, un poco por ayudar a un desahogo a esa madre en concreto. El fuerte estrés y nerviosismo, que a veces pues cuando llega un hijo a casa pues desestabiliza un poco, los padres no tienen asumido el rol parental y entonces se bloquean, también se producen entregas voluntarias. Problemas graves de comportamiento de los menores, esto suele surgir cuando son niños a lo mejor de 3-4 años que desestabilizan cuando hay hermanos más pequeños, entonces también pues lo entregan y nosotros, aunque el mayor sea un poco mayor, pero porque no se separen los hermanos también se llevan a una familia los 3 juntos. La discapacidad mental de los padres también se suele dar en los motivos por los cuales se asumen tutela, conductas de alcoholismo, delincuencia, pues drogodependencia, pues muchos menores nacen con síndrome de alcoholismo fetal o con síndrome de abstinencia muy fuerte, la falta de competencia y habilidades de los padres, pues que no saben muy bien, ellos a su vez no han recibido una educación, entonces tampoco saben transmitirla, o sea, de algún modo ellos lo hacen como pueden y no ven que a lo mejor pues, hay muchas carencias o hay incluso negligencia o peligro hacia el menor. El aislamiento y la falta de apoyo social son familias que normalmente se aíslan, no se relacionan ni con vecinos ni con servicios sociales porque ellos saben de alguna forma que algo en ellos está pasando que no es lo más normalizado, entre comillas. Bueno, pues la mayoría no suelen tener vivienda o las condiciones de la vivienda pues no reúnen unas condiciones mínimas de habitabilidad para un ser humano y más en concreto un bebé, como el caso. Inmigración también últimamente se están dando muchos casos de familias pues que vienen de otros países y se encuentran aquí pues que no pueden atender a sus hijos y entonces sí que hacen entrega de ellos. Con estas familias, con el problema que nos solemos encontrar es que no están informados o no entienden, aunque cuando se les cita es con traductor, que ellos pueden entregar a su hijo y nadie le va a pedir explicaciones de por qué, ni le va a hacer valoraciones de si es buen padre o buena madre, o sea, que en ese sentido aquí hay una amplia libertad. No entienden eso, sienten que es una amenaza y que nosotros les vamos a cuestionar y entonces de alguna manera pues, desaparecen. O sea, ya no vuelven a ratificar en ello, hay algunos que vuelven a su país, otros que no, desaparecen y nos hace difícil el proceso porque no damos con ello. Entonces, claro, tampoco son menores que van a estar en la familia acogedora durante una larga estancia, pero tampoco pueden ir en preadoptivo. Entonces, ahí nos dificulta un poco el trabajo porque no le podemos encontrar. Una vez que el menor ha entrado en la familia acogedora y de alguna forma pues ya no está conviviendo con la familia biológica, pues uno de los sentimientos que más nos manifiestan las familias cuando tenemos la primera entrevista o los vemos en el punto de encuentro es el alivio que sienten. El alivio que sienten porque ya van menos cansados, porque esto era cada 3 horas, porque fíjate que llora, que el niño me va marcando, o sea, de alguna forma ellos pues no saben lo que es la faceta de ser padre, madre o de criar, le desborda la situación. También hay algunos que piensan que les vamos a descalificar como padres
se humillan, o sea, piensan que pues, lo peor que le ha podido pasar, que no saben cómo organizarse, temor a la paternidad definitiva del niño, porque ellos saben que cuando la entidad pública asume una tutela no es por un hecho aislado, sino es por un cúmulo de situaciones en los cuales el niño pues, estaba en desamparo y pues, corría un peligro sustancioso. Fantasía de robo, desde que me la habéis robado, que yo salí del hospital y vosotras me lo robasteis, que os vi, que bueno, incluso aunque ellos hayan firmado la declaración. Ellos, por supuesto, pues la mayoría niegan que existe un problema, porque como no saben de hacerlo de otra manera, pues no hay problema en ese sentido. El sentimiento de pérdida y mucho la indefensión de decir dónde tengo que ir, dónde tengo que recurrir para recuperar a mi hijo. Normalmente nosotros pues le citamos en la oficina, le explicamos un poco el procedimiento que se llama el protocolo de información a padres, le informamos que tienen derecho, unas obligaciones, un derecho a un abogado, obligación a asistir a las visitas, durante estén en las visitas el bienestar del niño y entonces ya empiezan a tranquilizarse y ya, bueno, pues van cambiando un poco sus sentimientos hacia la situación. En las visitas nosotros pues intentamos sobre todo que la relación con los padres y los progenitores pues se establezca un vínculo siempre y cuando veamos que el menor va a tener o sea, el plan de caso va encaminado a que retorne con la familia biológica. De lo contrario, pues lo que haremos será lo contrario, valga la redundancia, estableciendo unos vínculos de desarrollo tanto a nivel físico, emocional y afectivo, pero siempre salvaguardando la seguridad del menor. Al tratarse de bebé, hay veces que los padres no llegan en situaciones las más idóneas, a lo mejor han consumido alcohol y ves como el niño como que se le cae, o porque intentamos que para que los padres tengan un poco de interacción, pues si le toca el biberón, pues aguantarlo un poco, pues para que ellos en ese rato pues puedan un poco desarrollar su faceta. Y hay veces pues a lo mejor que no saben prepararlo, somos los técnicos los que tenemos que estar, o se cruzan de brazos directamente y tenemos que estar nosotros interviniendo con ellos. A nosotros también nos sirve la observación de cómo los padres interactúan con los niños y de alguna forma pues luego podemos ir ajustando el plan de caso de la salida del niño. Observar la motivación de los padres. Hay muchos padres que no te preguntan que si ha ido al pediatra, si llevan la revisión o si ella consumió sustancias, que cómo lo lleva, si ya no está en tratamiento con morfina el niño. Hay algunos que ya directamente se ciñen, hay otros que no, hay otros que incluso te piden cómo va de peso, que ha ganado y te piden que le enseñes documentación. Intentamos también aquí, pues de alguna manera, evaluar los progresos que la familia va haciendo y se va esforzando por recuperar a su hijo. Y, bueno, un poco, pues eso, garantizar el régimen de visitas y, bueno, la vulnerabilidad del niño y los sentimientos de desprotección y de abandono. Se suele ir preparando a los acogedores para que, o sea, cómo lo tendrían que hacer ellos, un poco para ir creando autonomía en cuanto al estado del niño y cómo tendrían ellos que actuar de cara a que pudieran. Siempre las visitas son supervisadas con un técnico y en ningún momento se ha dado ninguna visita abierta. Sí, cuando a lo mejor han sido grupos de hermanos hemos ido a un parque, pero siempre con un técnico delante. ¿Por qué? Pues que hay veces que al ser menores muy vulnerables, pues los padres han dicho que hasta aquí hemos llegado, que el sistema de protección tarda mucho y que él se va a llevar a su bebé y, bueno, amenaza con llevárselo o con zarandearlo, de hecho se lo lleva. O sea, tenemos que llamar a la policía local o a otro recurso. Cuando son menores que ya se prevé el caso, que van a ser los progenitores muy conflictivos, lo hacemos dentro del Servicio de Protección de Menores y cuando son pues, familias más o menos normalizadas se hacen en nuestra oficina y si consideramos que tiene que estar el guardia de seguridad, pues está supervisando, o sea, está en la puerta también. La duración de la visita suele ser, es de 1 hora, de carácter semanal, quincenal o mensual. Eso viene ya mediante resolución y lo que sí que muchos padres luego desean es que sean o con mayor frecuencia o con menor frecuencia, porque vienen desde lejos y entonces venir toda la semana me cuesta 20 euros, pues con lo cual, bueno, pues un poco ahí se ve la disponibilidad que tienen los padres acerca de recuperar a sus hijos. Se le hace entrega de las normas del funcionamiento, ya termino,
Bueno, pues las normas de funcionamiento del punto de encuentro es más o menos lo que hemos estado hablando, que se ruega puntualidad a la entrada de la visita y a la hora de la salida, que cualquier retraso no va a implicar que la visita termine más tarde, a no ser que sea una causa totalmente justificada, y entonces se hace a partir de que llega el progenitor la hora, que en la visita solamente pueden acudir las personas autorizadas mediante resolución. Si los tíos, los abuelos no tienen autorizadas las visitas, tienen que pedírnoslo mediante comparecencia, si no, no podrán ver al niño. Que queda totalmente prohibido el uso del teléfono móvil en la sala. Hay algunos que se ponen la hora a hablar por teléfono y pues es tiempo que no están con su hijo. También queda prohibido hacer fotografía a los menores. Se le informa que durante el tiempo que el niño está en la familia acogedora a cada momento crítico le hace una foto y lo plasma luego en lo que llamamos el libro de vida, o sea, con lo cual el tiempo que, por decir de alguna manera, se están perdiendo de su hijo, luego lo van a recuperar. O sea, tienen ahí una foto y unas vivencias que podrán valerse de ello. A las visitas se le dice a los padres que deben de acudir con lo necesario durante la hora, pues por ejemplo desde un pañal, las toallitas, la leche, el biberón, pero bueno, el caso es que no acuden con nada necesario. Normalmente lo prepara la familia acogedora o bueno, nosotros para un apuro pues tenemos en el centro siempre unos enseres mínimos. Cualquier incidente o altercado pues se hará una incidencia y pasará al Servicio de Protección de Menores. Durante el tiempo de la visita muchas veces empiezan a hacernos preguntas a los técnicos y cuándo lo voy a recuperar y bueno, entonces también se les informa de que ese tiempo que tienen para vincular con su hijo y lo que quieran hablar aparte, pues les damos una cita y cualquier día que a ellos les venga bien hablamos de su caso en concreto. Queda totalmente prohibido fumar o consumir sustancias tóxicas, bueno, o beber en la sala y se ruegan que mantengan un comportamiento adecuado. Así que como también cuando salgan de la sala luego quede más o menos recogido. ¿No? Igual que tú estás enseñando a tu hijo a unas normas, pues también le enseñas a recoger los juguetes. Bueno, este documento normalmente los padres no lo firman. ¿Vale? Cuando termina la visita, nosotros al menor lo trasladamos a la familia acogedora para que la familia biológica y la acogedora nunca se encuentren. Y luego nosotros rellenamos un registro que es un registro totalmente objetivo, al margen de que cuando hay que suspender visitas sí que emitimos un informe de propuesta para suspender las visitas con todo lo que hemos ido tanto observando durante las visitas como en la entrevista y en el plan de caso e información que hemos tenido de otros profesionales. Bueno, pues lo más relevante del registro de visitas pues es el comportamiento o la forma que se presentan los progenitores. Hay algunos pues que vienen en condiciones pues inadecuadas, a lo mejor no vienen de manera negativa o violenta, llegan ya pegando gritos, amenazando a los técnicos. Hay otros que a lo mejor no quieren hablar contigo o lo ves claramente que tienen un deterioro, que se van deteriorando, que siguen consumiendo o incluso han empeorado sus situaciones desde que se produjo la retirada del menor. Y bueno, pues muchos no colaboran tampoco con el equipo. Entonces nosotras rellenamos el cuestionario, se van guardando su expediente y luego con toda esa información y con lo que nos vayan aportando el resto de profesionales se valora junto con Protección de Menores si se espacian las visitas o directamente se suspenden. Motivo de suspensión es cuando 5 o 6 visitas consecutivas los progenitores no han asistido y tampoco han informado de por qué no asistían ni han justificado. ¿Vale? La tipología más o menos de los casos que tenemos, pues antes siempre teníamos muchos menores de renuncia y bueno, ha ido ampliando y ahora la mayoría de los casos que tenemos son menores de retirada. El 75% son menores de retirada, el resto de renuncia y muy pequeña cantidad son menores de entrega voluntaria. ¿Vale? El número de visitas respecto a desde que empezamos el programa pues también ha ido aumentando sustancialmente hasta que el año pasado tuvimos una media de unos 360 visitas en nuestra oficina. ¿Vale? Y bueno, por un poco aquello de la nacionalidad de los menores, pues seguimos teniendo la mayoría de nacionalidad española. O sea, aunque ahora mismo la inmigración pues sí que ha hecho que pues muchos de fuera entreguen a su hijo o se han retirado, seguimos teniendo en España el mayor número de menores de retirada, ya no tanto de entrega voluntaria, pero sí que de retirada de menores. Bueno, ¿he llegado a tiempo? Más o menos. Sí. Gracias, Beatriz. Yo creo que vamos dibujando bastante.
Estamos haciendo un dibujo bastante de lo que está haciendo la Administración, lo que pretende en la protección de menores. José, por favor. Bueno, buenos días, ya tardes casi a todos. Yo también agradecer primeramente a la Confederación el poder estar aquí con todos vosotros, también evidentemente a Mercedes y a Gerardo, el que hayan cursado ellos personalmente esta invitación. Intento hacer solamente algunas reflexiones, poquitas, primero por el tiempo y luego porque a lo mejor tampoco doy más de sí. Y lo primero también haceros una confesión pública. Yo cuando se me invita a esta mesa sobre visitas en el punto de encuentro de menores tutelados por la Administración, pues pienso, ¿y qué hago yo aquí? Porque el punto de encuentro de Valencia no lleva visitas en este centro de menores tutelados por la Administración. No lleva en la práctica, llevamos algunas, pocas, por una cuestión que ya se ha visto, que nos hablaba Rosa María antes, ¿no? Esta situación que se genera en algunos territorios, que la Administración pues, considera que debe abrir puntos de encuentro específicos para una tipología de visitas como son estas. Yo por eso, dentro de estas cuestiones que quiero compartir con vosotros, la primera es ya la denominación o la necesidad o oportunidad de esta mesa. O sea, hablar de visitas en el punto de encuentro de menores tutelados por la Administración, como una tipología que la entiendo a ciertos niveles, pero que a lo mejor, como veremos, pues no la comparto en otros, ¿no? En otros que supongan esta diferencia, ¿no? Vamos a ver. Lo primero es, cuando uno está deformado profesionalmente, es hacer dar estos torros, ¿no? de dar legislación que todos conocemos, pero que supuestamente pues, son necesarias para abordar esta materia. Al respecto del derecho de visitas, pues todos conocemos esta normativa a nivel supranacional, que se os acompaña aquí, la Convención de Naciones Unidas, la Constitución Española, el Código Civil, dando diferentes ópticas al respecto de este derecho, ¿no? En unos casos, pues el derecho visto desde la óptica del menor, en otros casos visto desde la óptica de los progenitores, como es el caso del Código Civil en este artículo. En el 160 del Código Civil, pues también se habla de este derecho desde la óptica de los padres, y la ley esta 42/2003, la ley de los abuelos, pues analiza el derecho desde la óptica de estos otros familiares, ¿no? Y, bueno, por último, la ley de protección jurídica del menor, que nos habla pues del interés prevalente del menor, y que esto me parece importante porque, bueno, pues se ha comentado el mantenimiento en el medio familiar de origen, que yo creo que evidentemente debe ser el presupuesto de cualquier actuación administrativa en materia de protección de menores, pero que yo personalmente tengo mis reservas de que esto sea así. Vamos a ver, que no haya confusión en lo que digo. O sea, creo que la Administración, como todos somos conscientes, pues tiene una carencia de recursos que de alguna forma imposibilita que la actuación vaya dirigida principalmente a este mantenimiento en el medio familiar del menor tutelado, el menor en desamparo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque obviamente
no hay medios, es muchísimo más costoso el realizar una actuación, una intervención en un medio familiar para procurar la restitución del menor a este medio familiar biológico que otras posibilidades. Esto, me imagino que sois conscientes de algunas resoluciones a nivel judicial que existen en cuanto a esta falta de diligencia de la Administración, y algunas sentencias importantes en cuanto al daño moral producido a la familia biológica por esta desatención por la Administración de este principal interés de actuación en materia de protección. ¿Vale? Lo siguiente, bueno, pues el que consideremos que el derecho de visitas pues tiene esta doble vertiente como derecho de ver, y podemos analizar este derecho de visitas desde la óptica del menor y por tanto es un completo derecho, sobre todo con los progenitores a todos los niveles, o sea, está evidentemente regulado y taxativamente expresado, ¿no?, el derecho del menor a relacionarse con sus progenitores. Y luego, en cuanto a los abuelos, parientes y allegados, pues tenemos esta ley de abuelos que sí que establece claramente este derecho de los existente de los menores en relacionarse con los abuelos, y luego parece que los parientes y allegados quedan un poco más difuminados. O sea, sí que expresamente se recoge y además si uno pues coge la ley y empieza a analizarla, parece que hace una mayor determinación en la importancia de la figura de los abuelos que en la importancia de la figura de los primos, por ejemplo, en el menor, ¿no? Y por tanto digo que entiendo que legalmente no existe una equiparación en la normativa, sobre todo en la normativa común, en el Código Civil, en cuanto a estos familiares, abuelos, parientes y allegados, ¿no? Sí que existe en la normativa foral, pues en esto sí que el Código Civil, el libro segundo del Código Civil de Cataluña, o la Ley de Relaciones Familiares valenciana, Ley de los progenitores de hijos e hijas, Ley de Relaciones Familiares de hijos e hijas cuyos progenitores no conviven, con esta cuestión que tiene el legislador, que esta afición que le ha dado ahora a hacer un lenguaje no sexista, pues parece que las leyes son un poco absurdas, incluso esta valenciana, si la leyerais, que algunos me imagino que no tenéis el gusto, pues veréis que la terminología es absurdo. Decía que en estas leyes forales sí que se está ya avanzando claramente en esta equiparación del derecho de los niños en relacionarse con todos, familiares, parientes y allegados, dice la ley valenciana, e incluso se establece parecidamente en la ley catalana. Yo antes lo comentaba, ¿no? Cuando hablamos parece que hay una magnificación de los derechos del niño, que es estupendo, ¿no? Pero la sociedad actual pues parece que está haciendo una dejación también de esta otra partida, que podría ser la de los deberes en cuanto al derecho de comunicación y estancias, ¿no? Esto daría para hablar largo y tendido, ¿eh? Así que no voy a entrar en ello. El derecho de visitas desde la óptica del progenitor, pues es evidente que es un derecho de ver, ahí claramente configurado como derecho de ver. O sea, los progenitores tienen derecho a relacionarse con los menores y tienen ese deber inherente cuya falta de cumplimiento pues da lugar incluso a que uno incurra en una falta del 618 del Código Penal, que es la falta que tipifica el que incumple obligaciones familiares establecidas en convenio judicialmente aprobado. Lo que nos llevaría también a que en relación a estos parientes y allegados nos planteáramos si existe también deber, ¿no? Existe el derecho, se va introduciendo, pero existe el deber de que abuelos, primos se relacionen con el menor, ¿no? Tíos. Realmente, antes esto era ciertamente improbable, porque realmente no estaba recogido
en ningún convenio regulador, en ninguna resolución judicial, la existencia de ese tipo de relación. Pero como ahora, a través de los pactos el pacto de convivencia en la Comunidad Valenciana, también aquí en Cataluña, pues se introduce esta relación de familiares, podrían ser también sujetos, en su caso, de cometer la falta esta del 618, es decir, un abuelo que tiene establecidas unas visitas y que no cumpliese, pues podría plantearse, yo no lo he visto hasta la fecha, pero podría plantearse el que estuviese cometiendo esta falta. Paralelamente al derecho de visitas tenemos el derecho de protección. Otra vez os apunto aquí diferentes regulaciones en materia, la Ley de Protección Jurídica del Menor, el Código Civil y el artículo 161 del Código Civil, ¿vale? Todas ellas, bueno, pues toda esta normativa nos viene a reconocer el derecho de protección del menor ante situaciones de riesgo y situaciones de desamparo de los mismos. De esto, pues nada nuevo. O sea que un menor en el que hay una confluencia de estos dos derechos, el derecho de relacionarse con su familia y el derecho a ser protegido, pues se puede encontrar en una situación de conflicto. Hay dos derechos que pueden conectarse de alguna forma. Un menor tiene derecho a relacionarse con sus familiares y la existencia, por tanto, la inexistencia de relación supondría una situación de riesgo. Un menor privado de relación es susceptible de ser considerado sujeto de protección. Aquí hablaríamos y nos meteríamos en una materia que tampoco nos da tiempo, que sería la de cómo puede articular un punto de encuentro las situaciones de incumplimientos reiterados y en qué modo debería protocolizarse salidas rápidas a estas situaciones. Desde el punto de encuentro familiar de Valencia, lo que tenemos constancia es de que hay enquistamiento de situaciones en las que hay una resolución judicial, que todos coincidimos en que, en teoría, está conteniendo el bien último del menor, o sea, intrínsecamente la resolución recoge un bien para el menor y el juez, después de una prueba, ha dicho: este niño necesita verse con sus padres en tal horario, en tal entorno. ¿Qué ocurre si eso no se cumple? ¿Realmente ese bien del menor que está determinado en la resolución judicial le está causando un perjuicio y, por tanto, ese menor debe ser objeto de protección? Bueno, pues podríamos hablar mucho de esto, ¿no? Y luego, bueno, pues el derecho del menor tutelado a ser protegido de las relaciones familiares, ¿no? La existencia de relación como situación de riesgo. Un menor que mantiene relación familiar es susceptible de considerarse como sujeto de protección. Estos dos derechos, por tanto, cómo coordina su salvaguarda el órgano judicial o el órgano administrativo, pues a través de la visita en punto de encuentro para procurar esta salvaguarda, ¿no? Pongo aquí visita tutelada y me imagino que muchos de vosotros miraréis así porque en el punto de encuentro de Valencia tenemos dos tipologías de visita. Nosotros denominamos supervisión, a lo que es la supervisión de la entrega y recogida, lo que en otros sitios se llama intercambio, y llamamos visita tutelada a la visita que se desarrolla dentro del propio centro con la presencia constante durante la visita, visitas que suelen tener una duración de 2 horas como máximo bisemanales, con un educador social. Entonces digo que hablo de aquí visita tutelada y a lo mejor a algunos de vosotros os extraña esta terminología. Esta visita tutelada es lo que en otros ámbitos se llama visita supervisada. Aquí también, aprovechando este momento, hago valer lo que comenta Javier Forcada, que es juez de enlace en la Unión Judicial Europea, ¿no? Es la Red Judicial Europea, que dice que a ver si nos ponemos de acuerdo en las terminologías, que en este ámbito, pues parece que con esta originalidad de los legisladores autonómicos, pues cada uno, ¿no?, denomina de una forma diferente a cuestiones que son exactamente las mismas, y luego cuando nos encontramos a nivel europeo en ejecuciones de resoluciones,
pues los jueces en Europa no entienden el lenguaje que utilizamos aquí porque cada uno dice una cosa. Sería conveniente que utilizáramos todos la terminología que a nivel de regulación europea existe, ¿no? Quiero entrar ahora en una cuestión que sí que ya, vamos, he ido antes apuntando. Es evidente que las derivaciones a los puntos de encuentro son recibidas por diferentes organismos, ¿no? El órgano judicial, que es órgano competente en materia de protección también, y los órganos administrativos competentes en materia de protección. Por estas dos vías recibimos las derivaciones, ¿no? En algunos sitios. En otros no, solo recibimos de unos organismos. Yo veía el decreto, creo que en el País Vasco, y que si no es así que me corrijan, hay un decreto que regula los puntos de encuentro por derivación judicial, ¿no? Como una cosa específica. Y entonces mi planteamiento, a donde quería llegar, que ya antes lo apuntaba, era esta cuestión. ¿Deben diferenciarse los expedientes y el tratamiento por origen de derivación? Es decir, una derivación de una resolución que nos viene del juzgado debe tener diferente tratamiento a una derivación que nos viene de la dirección territorial, ¿o no? Porque sí que se está haciendo, en Valencia se está haciendo, y por lo que se nos ha apuntado antes, también se está haciendo en Cataluña. O sea, la dirección territorial está utilizando unos puntos de encuentro propios para desarrollarse el régimen de visitas y de relación de menores tutelados en el que la propia administración es parte activa. Y esto a mí me parece preocupante. Digo porque esto es un poco también extrapolable al tema de la diferencia sanitaria que ocurría en un tiempo o la diferencia educativa que también ocurría en otro tiempo. O sea, es posible que diferenciemos a menores en cuanto a la sanidad, en cuanto a la educación o en cuanto a los puntos de encuentro. En Valencia hasta hace pocos años existía la cartilla de pobre, ¿no? Para efectos sanitarios, ¿eh? O existía también, ¿no? Los niños de etnia gitana pues se escolarizaban en unos centros determinados atendiendo a que como siempre llegaban tarde, ¿no? Pues había que darles un horario diferenciado, ¿no? Claro, el problema de los puntos de encuentro es este. O sea, ¿cabe diferenciar a los menores por su situación o los conflictos son iguales? Yo entiendo que los conflictos son exactamente iguales, el que viene del juzgado que el que viene de la administración. El conflicto, en esencia, es el mismo, es un problema relacional. Nosotros en el punto de encuentro de Valencia, cuando trabajábamos, porque hasta un tiempo trabajamos, Mercedes, que está aquí, lo sabe mejor porque ella era coordinadora en aquel tiempo, trabajamos expedientes de la administración, se trabajaban exactamente igual. Las visitas tuteladas de la administración y las visitas tuteladas de los órganos judiciales. Exactamente igual, no había ninguna diferencia. En un momento dado se planteó esta cuestión por parte de la dirección territorial, decisión que a nosotros, a mí personalmente, me parece una completa equivocación, porque además presupone que, y esto es lo que bueno, pues me quería introducir en el PEF y los modelos de gestión, presupone que dependiendo del órgano gestor del punto de encuentro, pues pueda salir una información que de algún modo pues esté sosteniendo los postulados de un técnico que ha valorado la conveniencia del desamparo o una progresión determinada en la relación. Esto nos parece, a mí personalmente, muy preocupante y por tanto entiendo que el modelo de gestión, estos modelos de gestión, si vemos las conclusiones de encuentro de magistrados jueces de familia, el documento marco de mínimos, el protocolo de actuación y coordinación de los puntos de encuentro, pues se habla de que puede ser pública y privada y esto, bueno, pues a lo mejor no nos causa o sí nos causa algún revuelo, pero si es un punto de encuentro de la propia administración, pues habrá que ver de dónde viene, porque eso también nos dirá muchas cosas. Si este punto de encuentro está enmarcado en los servicios en
en violencia, o está enmarcado en mujer, o está enmarcado en menor, ¿no? Todo esto, porque claro, que un señor vaya a un punto de encuentro y este punto de encuentro esté enmarcado en el organigrama de la consellería correspondiente, esté enmarcado en mujer, pues ese señor se pondrá, ¿no? O un señor que vea que está enmarcado en violencia, pues dirá, yo no tengo nada que ver con violencia, ¿no? Es importante, entiendo, y daría para hablarlo mucho, cuál es el modelo de gestión mejor para conocer del trabajo del punto de encuentro. La última transparencia del POWER sería la neutralidad e independencia de los puntos de encuentro, ¿no? Todas las regulaciones supranacionales, nacionales, autonómicas, hablan de la neutralidad e independencia como presupuestos legales del punto de encuentro. Y hablan de que son organismos autónomos, únicamente dependientes en la financiación, cosas de este estilo. Y esto, de verdad que, como os decía antes, me parece muy importante, porque en el fondo yo creo que modelos como el que se está conociendo en Valencia, un centro específico para conocer visitas tuteladas de menores tutelados por la Administración, o lo que se nos ha explicado antes, que es el modelo en Cataluña, pues de alguna forma no salvaguarda correctamente los derechos y garantías de las partes. Máximo, yo no sé si he entendido antes bien que el propio técnico que había informado acerca del desamparo de un menor, pues luego se ocupa de hacer esto. No es que haya que pensar mal, es que los pensamientos son libres y la subjetividad ante la realidad pues es la de cada cual. Es cierto que la Administración puede considerar que está haciendo un bien en una actuación ante un menor, pero lo que también habrá que considerar es que puede haber una parte que considere lo contrario. Y evidentemente la fórmula de los puntos de encuentro diferenciados, entiendo yo, no salvaguardan los derechos de las partes. ¿Y qué es cierto? Pues que nosotros llevamos, en el punto de encuentro de Valencia, llevamos expedientes derivados del juzgado que son situaciones exactamente igual. ¿Qué ocurre cuando un padre se opone a una resolución administrativa? Ese niño que estaba en un punto de encuentro de la Administración, cuando la familia biológica se opone a la medida, lo pasamos al punto de encuentro al otro, al de expedientes judiciales, o lo mantenemos en el de la Administración, ¿no? Y lo que también constatamos, y todos conocéis, es que los progenitores que están incursos en expedientes de protección, pues cuentan con menor asesoramiento normalmente en orden a conocer sus derechos. Y desde luego cuestionan menos, por tanto, los informes que salen de determinados puntos de encuentro. Que vuelvo a repetir, que no estoy... yo entiendo que las cosas se hacen bien, o sea que cada uno tiene la intención... cuando realiza un informe, cuando hace una comunicación al juzgado o a la propia Administración, tiene una bondad en su actuación, pero evidentemente puede estar equivocado. Y habrá que dar la oportunidad a la otra parte para que también pues, defienda su posición. En los puntos de encuentro diferenciados, yo entiendo que no salvaguardan estas garantías de ambas partes suficientemente. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias y vamos a empezar un momento el debate, pero voy a empezar yo. Me la robo como siempre. A ver, el decreto de puntos de encuentro del Serveis Tècnics de Punt de Trobada catalán, yo creo que nos hemos confundido con las palabras. Atiende tanto los niños y las niñas procedentes del sistema judicial, digamos, como del de protección de menores. ¿Cuál es la diferencia que nosotros creo que pretendíamos plantear? Que tanto la derivación como las familias de proveniencia a veces son distintas y, por tanto, a veces nos provocan conflictos distintos. Concretamente con Rosa, yo creo que lo que quería decir o lo que estamos trabajando en este momento es que los puntos de encuentro se han diseñado para la normalidad de las visitas y, por tanto, para que se puedan efectuar estas visitas fuera del punto de encuentro. Por lo tanto, nosotros cuando atendemos niños y niñas, los atendemos ya en un momento
posterior, que a veces nos hacemos cargo por la distancia, etcétera, etcétera, para evitar, pero sí que jamás en momento de diagnosis, jamás en estos momentos previos, jamás este niño o esta niña que le vemos un futuro incierto. Los puntos de encuentro, ¿cuándo se hacen? Vamos para allá y vamos para acabar de normalizar. Se atienden absolutamente igual. Lo que pasa es que sí, con las características propias, pues lo que es relacionarse con un órgano judicial o lo que es relacionarse con un órgano administrativo, la flexibilidad, la rigidez y muchas veces las familias de origen, como tú has dicho. O sea, las familias de origen de régimen de protección a veces, no siempre, son distintas. Por el comportamiento, por la formación, y al revés. ¿No? Quiero decir que nosotros nos diferenciamos, trabajamos cada niño y cada niña en función de sus propias necesidades, pero siempre en el mismo sistema. 2 horas de visita máximo a la semana, o sea, el régimen de estancia en el centro, ¿no? de visita, intercambio, etcétera, etcétera, es exactamente el mismo. Lo que pasa es que es verdad que por el origen distinto a veces las problemáticas son diferentes. También por los órganos de derivación. O sea, nosotros muchas veces las dificultades que tenemos, como se ve siempre en estos foros, es la relación con quien nos está derivando. O sea, no tanto la intervención con la familia, porque te enfrentas a lo que tienes que enfrentarte, habrá una mayoría o otra mayoría, pero te enfrentas a lo que tienes delante. Pero muchas de las dificultades las tenemos exactamente en las fórmulas o quién nos deriva, cómo y en qué condiciones, y los límites que tiene cada una de las instituciones. A partir de aquí, ahora sí que podemos abrir el turno de palabras, reducido, por favor, porque si no, la otra mesa, pues como que no va a tener espacio. Una cuestión. Dime. Vamos a ver. El decreto que yo hablaba antes era el decreto del País Vasco, que ese sí que dice, es decreto regulador de los puntos de encuentro familiar por derivación judicial y determina. Segunda cuestión. Cuando yo comento que existe este riesgo de diferenciación, lo digo porque conozco qué riesgos existen y los hemos vivido en propias carnes. Es decir, en un momento dado, en el punto de encuentro familiar de Valencia, ¿vale? Pues habían algunas diferencias con la dirección territorial. En cuanto a expedientes, en cuanto a los informes, y esto se valoró como muy preocupante. Por tanto, cuando la administración, que yo no digo que no, pero cuando tiene una inercia, y esta inercia, yo voy a poner un caso muy concreto que tengo yo en mi despacho, un caso de una niña, de una madre que le quitaron a la niña porque, bueno, en un momento dado la madre hacía cosas muy raras y la abuela materna lo puso en conocimiento de la administración, la dirección territorial acordó el desamparo, niño a una residencia, la madre estuvo hospitalizada y la madre, desde que salió del hospital a los 3 meses, todos los informes médicos eran favorables, a la madre, a sus capacidades, etcétera, que estaba evolucionando perfectamente. Esto estoy hablando de hace unos 2 años y pico. La administración, que se suponía que debía velar por la reintegración de este menor, de trabajar esta reconducción de la convivencia, pues seguía sistemáticamente sacando unos informes en valoraciones por el técnico, por las cuestiones médicas, por tal y por tal y por tal. Y el punto de encuentro estaba informando de que la relación con el menor era correcta, que cada vez era mejor, que había ya un vínculo. El niño era un niño muy pequeñito, se lo habían quitado muy pequeñito. Bueno, pues esta situación llegó un momento en que la administración decidió, que es lo que hablábamos antes, esa decisión de desvincular al menor, ¿vale? Y apartarlo de la madre y vincularlo a una familia de acogida que ha estado hasta ahora. Bueno, esta madre se opuso al preadoptivo, el juzgado de primera instancia desestimó la oposición, en apelación la sección décima, Audiencia Provincial de Valencia, estimó el recurso y dijo, no, visitas con esta madre con el niño, o sea, porque se evidenciaba que no había, que el preadoptivo era... Bueno, pues de esta resolución de la sección décima, ahora, en este momento, fue en junio del año pasado. Pues en este momento en el que nos encontramos, no se han iniciado visitas, el juzgado está requiriendo a la administración pública para que cumpla usted incluso al habilitado de la administración, para que requiriéndole de liberar testimonio, una cosa
y no se está cumpliendo. Y no interesa la programación. ¿Por qué? Porque se ha adoptado la decisión está tomada. Y bueno, entonces es muy peligroso el que no se pueda trabajar en un entorno, en un entorno adecuado esta situación. Sí, no, yo decía Yo creo que estás planteando cosas distintas, es decir, tú estás hablando de la rigidez de un equipo que una vez toma una decisión en el sentido de tutelar, estigmatizamos o estigmatiza a la familia, le pone una etiqueta, la madre es una enferma mental irrecuperable y no va a recuperar a este niño. Yo creo que esto es una mala, si es así y sin conocer el caso, en todo caso podríamos hablar o tendríamos que conocerlo en profundidad, es una mala praxis profesional y un error de diagnóstico. No tiene que ver con los puntos de encuentro familiar. Yo solo aclarar que he suscitado polémica el que tenemos un punto de encuentro. Es verdad, hay un espacio, yo creo que hay también en la evolución de las administraciones